Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en un intercambio de perspectivas sobre la reestructuración del espacio americano frente a la globalización. Y para empezar a situarnos, quiero que pensemos en el año 1994. Un año bisagra, sin duda. Totalmente. O sea, en ese momento se nos prometió que, digamos, tratados como el NAFTA elevarían a los países en desarrollo de América al nivel del primer mundo. Nos dijeron repetidamente que esta integración iba a borrar las diferencias estructurales. Claro, la gran promesa del libre mercado. Exacto. Pero bueno, 30 años después, observamos nuestro mapa continental y vemos algo muy distinto. Vemos que las fronteras son completamente invisibles para los miles de millones de dólares que cruzan de sur a norte diariamente. Pero simultáneamente, y esta es la gran tragedia, se han convertido en muros de concreto y acero para las personas que intentan seguir exactamente ese mismo camino. Es una contradicción fascinante y francamente brutal. A menudo nos aferramos a la idea de que un mapa político es algo absoluto, ¿no? Ya sabes, líneas precisas, jurisdicciones claras, colores sólidos en el papel. Ajá. Pero la realidad material de la geografía económica contemporánea ha destrozado esa ilusión por completo. O sea, ya no hablamos solo de dónde termina un país y empieza otro. Hablamos de flujos invisibles de capital, de cadenas de valor globales que reescriben el territorio todos los días. Y justamente esa es la tensión que estructura nuestra discusión de hoy. Nos vamos a enfocar en esta nueva modalidad de desarrollo capitalista en el continente. La pregunta central a la que nos enfrentamos, o sea, el núcleo del debate, es la siguiente. Los procesos recientes en América, ya sean bloques como el Mercosur, el NAFTA o incluso iniciativas políticas como la UNASUR, representan un verdadero intento de integración y un cambio estructural positivo para la región? ¿O son, por el contrario, herramientas de fragmentación? Herramientas diseñadas, digamos, específicamente para profundizar esa dependencia histórica de la periferia hacia el centro hegemónico. Esa es la cuestión. Y yo sostengo firmemente que, a pesar de las inmensas presiones externas, estos procesos representan un esfuerzo genuino, un esfuerzo lógico y absolutamente necesario de adaptación estatal frente a la avalancha de la globalización. Y yo sostendré que estas llamadas integraciones son en realidad mecanismos sumamente sofisticados de un sistema global profundamente desigual. Lejos de unirnos como región, exacerban la subordinación y garantizan que América Latina permanezca en un estado de crisis permanente, subsidiando básicamente la riqueza del norte. Bueno, para fundamentar mi posición creo que es vital entender qué significa realmente el cambio estructural, un concepto que ha sido profundamente desarrollado por teóricos como Francisco Alburquerque. ¿Alburquerque? Sí. Y a menudo se piensa en la globalización en el imaginario popular como una especie de tsunami incontrolable, ¿no? Como algo que simplemente arrasa con las economías locales y deja a los estados inermes. Que en muchos casos lo es. A ver, sí, es un condicionante monumental. Modificó todas las reglas de las finanzas y la producción en los años 90. Nadie niega eso. Pero asumir que los países americanos fueron víctimas puramente pasivas de este proceso es un error analítico grave. Como investigadora, estoy convencida de que esa visión le quita toda la agencia a nuestras sociedades. ¿Y cómo defines esa supuesta actividad o resistencia? Porque, sinceramente, lo que vemos empíricamente sobre el terreno parece muchísima pasividad ante el dictado extranjero. Es que la resistencia se da a través de la adaptación. O sea, el cambio estructural no es una rendición, es una modernización defensiva. Frente a un escenario mundial hipercompetitivo, la integración regional se vuelve simplemente indispensable. Como ha analizado muy bien Ricardo Lagos, estos bloques, si pensamos en el Mercosur en sus inicios, son plataformas de negociación conjunta. Plataformas que a veces terminan atando de manos a los propios miembros. Pero los estados latinoamericanos se dieron cuenta de algo fundamental. Negociar solos, país por país, frente a potencias globales o frente a la Unión Europea,
Era un suicidio económico. Entonces, ¿qué hacen? Buscan reestructurarse desde adentro hacia afuera. Intentan modernizar su aparato de gestión, escalar en las cadenas de valor y, sobre todo, crear mercados ampliados para su propia industria. Ajá. No estoy afirmando que sea un sistema perfecto. Es asimétrico, sin ninguna duda. Pero la integración regional es la reinvención del Estado para poder sentarse a jugar en un tablero global. Es un intento pragmático de supervivencia y desarrollo. Ya. Bueno, lo abordo desde una dirección distinta. Si queremos comprender genuinamente la dinámica del espacio americano, no podemos quedarnos en la retórica de los tratados oficiales o en las buenas intenciones diplomáticas de modernización que se leen en los preámbulos de esos acuerdos. No son solo retórica, son marcos jurídicos reales. Pero operan sobre una base material muy dura. Y mi perspectiva se fundamenta en la crudeza de lo que Immanuel Wallerstein llama la teoría del sistema mundo, y también en lo que el economista Samir Amin describe con mucha precisión como capitalismo senil. Esos son términos bastante fuertes. ¿A qué te refieres exactamente con un capitalismo senil en este contexto geográfico americano? Amin usa ese término para describir una fase del sistema que ya no se enfoca en el desarrollo productivo generalizado, o sea, ya no busca que todo el mundo prospere, se enfoca en la pura extracción de rentas financieras y en proteger monopolios tecnológicos. Entiendo. Y aquí entra la brillantez de Wallerstein. El sistema mundo capitalista requiere, por diseño, una división estricta y violenta entre el centro y la periferia. No es un error del sistema que América Latina sea desigual. Es un requisito indispensable para que funcione. Norteamérica, actuando como el centro hegemónico, diseña estas nuevas reglas de integración con un objetivo primordial que es extraer. Pero a ver, la extracción de recursos en América Latina ha existido desde la colonia. ¿Qué hace diferente a esta nueva reestructuración de la que hablamos en las últimas décadas? Que ahora se disfraza elegantemente de integración regional. Estas llamadas integraciones no construyen un tejido económico cohesionado. Lo que hacen, y esto se ve en la geografía física, es modernizar islotes muy específicos. Los famosos enclaves. Exactamente. Modernizan un puerto de exportación agroindustrial en Argentina, o un enclave minero de última tecnología en el norte de Chile o en Perú, o una inmensa zona de maquiladoras en la frontera de México. Estos islotes se conectan de manera directa y ultra eficiente con los mercados globales, mientras el resto del territorio nacional queda completamente abandonado y excluido de esa riqueza. Bueno, eso. Y así se perpetúa la lógica histórica. La riqueza fluye del sur hacia el norte, cristalizando economías que siguen siendo dependientes, pero ahora bajo una reluciente fachada de modernidad técnica. Ese es un punto súper interesante, de verdad. Aunque yo lo formularía de otra manera. Mira, pensemos en los bloques de integración como si fueran rompeolas que los estados construyen en la costa. ¿Rompeolas? Sí. O sea, un rompeolas no detiene la marea del océano, no frena la globalización. Eso es imposible. Pero mitiga su impacto directo, y permite generar aguas tranquilas para tener cierta navegación propia. Si miras la génesis de muchos acuerdos interregionales, el objetivo genuino era generar economías de escala. ¿Economías de escala para quién? Es la pregunta. Para la industria local, piensa en 2 países vecinos en Sudamérica que, por separado, tienen mercados internos muy pequeños y, por tanto, industrias vulnerables a la importación asiática, por ejemplo. Al unirse, crean una masa crítica. ¿Una masa crítica para qué exactamente? ¿Para ser un mercado de consumo más grande para las multinacionales? Para atraer inversión bajo sus propios términos y mejorar su capacidad de negociación frente a terceros. No se trata simplemente de abrir las puertas de par en par y dejar que el capital transnacional arrase con todo. Es un intento deliberado y político de regular ese flujo. Ya. El rompeolas no anula el océano globalizado, insisto, pero genera un puerto seguro donde la industria nacional tiene una oportunidad de reconversión, donde pueden compartir tecnología, armonizar regulaciones y establecer aranceles externos comunes. Es el intento de dejar de ser periferias fragmentadas y aisladas para convertirse en un polo de decisión en un mundo que cada vez es más multipolar. Lo siento, pero no me convence esa idea. Déjame decirte por qué. Adelante. Dices que es un rompeolas y la analogía visual es muy atractiva. Estoy totalmente de acuerdo en que es una infraestructura.
pero no está construido para proteger la costa latinoamericana. Es un dique diseñado meticulosamente para crear una piscina privada y muy tranquila para el capital transnacional, mientras inunda y devasta los campos agrícolas y las pequeñas industrias locales que quedan del otro lado del muro. Eso suena a una visión excesivamente conspirativa, como si hubiera unos señores mayos en una sala oscura. Los estados americanos participan de forma voluntaria en el diseño de estos acuerdos. No es conspiración. Es el análisis puro y duro del terrorismo económico y corporativo que autores como Noam Chomsky han documentado exhaustivamente. No estoy inventando nada. Evaluemos el mecanismo real de estos tratados en el territorio. Tomemos el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte original, en México. Un caso paradigmático, ¿sí? Se vendió exactamente como tú dices, como un rompeolas, como un anclaje a la modernidad. Pero ¿cómo funcionó en la práctica en la década de los 90? Estados Unidos le exigió a México eliminar los subsidios y las protecciones a sus pequeños agricultores comunitarios, argumentando las reglas de la libre competencia. Sí, las reformas al artículo 27, la privatización del ejido. Exacto. Sin embargo, Estados Unidos, con un cinismo total, mantuvo sus propios subsidios masivos a su inmensa agroindustria. Es cierto que hubo una asimetría inicial muy severa en el sector agrícola. No lo niego. Y esa asimetría destruyó el territorio. No fue solo un error de cálculo. El maíz estadounidense, que estaba artificialmente barato por esos subsidios, inundó a México. Millones de campesinos perdieron sus tierras y sus medios básicos de subsistencia. ¿Y cuál fue el resultado geográfico visible de esta llamada integración? A migrar hacia el norte del país o arriesgar su vida cruzando la frontera. Y en el norte de México, ¿qué pasó? Se instalaron las maquiladoras. Que generaron miles de empleos. Sí, fábricas de ensamblaje que importan todas sus partes del extranjero, usan la mano de obra desesperada y por tanto baratísima de esos mismos campesinos desplazados, y luego exportan el producto final ensamblado de vuelta a Estados Unidos. No hay un encadenamiento productivo nacional, el tratado no mitigó el impacto destructivo, al contrario, lo legalizó. Es la subordinación histórica de la que hablaba Wallerstein, pero institucionalizada bajo una arquitectura jurídica supuestamente moderna. Entiendo la gravedad de ese ejemplo. Y el impacto social fue innegable. Pero fíjate que incluso en ese escenario tan duro de las maquiladoras, hay una transferencia tecnológica a lo largo del tiempo. O sea, hay una creación de empleos formales en ciudades como Monterrey, Tijuana o la región del Bajío, que antes simplemente no existían en esa escala industrial. Empleos sumamente precarios. Inicialmente sí, pero han ido escalando. No me parece un colapso total del país, sino una transición económica muy dolorosa hacia un nuevo modelo. Y esto me lleva a un concepto fundamental para entender nuestra geografía moderna, propuesto por el gran geógrafo brasileño Milton Santos. Santos es un autor insoslayable. Pero ¿cómo justifica él este nivel de asimetría brutal? Es que no lo justifica, lo explica. Lo explica a través de lo que él llama la paradoja de la mundialización y el lugar, con mayúscula. Santos nos enseña que cuanto más se globaliza el mundo, más se vuelven singulares, específicos y únicos los lugares concretos. A ver. O sea, la globalización no es una aplanadora que deja todo gris y homogéneo por donde pasa. Todo lo contrario, genera una profunda selectividad territorial. Y aquí es donde América Latina encuentra una ventana de oportunidad formidable si sabe jugar sus cartas. ¿Una ventana de oportunidad? ¿Hablas de ser seleccionado por el capital global para ser explotado de una forma nueva? Hablo de ser seleccionado porque posees un valor estratégico a escala mundial que antes no tenías o que no estaba valorizado. Las empresas globales de tecnología o los grandes flujos de innovación no flotan en el éter, necesitan anclarse materialmente en la geografía, buscan recursos clave. Piensa, por ejemplo, en el llamado Triángulo del Litio entre Argentina, Bolivia y Chile. Un área de inmensa conflictividad actual. Sí, pero vital para el mundo. O los clústeres de desarrollo de software en ciertas metrópolis latinoamericanas como Sao Paulo o Medellín, o posiciones logísticas clave como el Canal de Panamá ampliado. Pero te das cuenta de que esa singularidad del lugar es definida exclusivamente por la necesidad del centro, no por el bienestar o la planificación de la periferia.
Quizás el impulso inicial viene de afuera, sí, pero dota a estos territorios de una capacidad de influencia global sin precedentes en la historia reciente. Si tú tienes la reserva de litio necesaria para toda la transición energética mundial hacia los vehículos eléctricos, ya no eres un espectador pasivo. ¿Depende de quién extraiga ese litio? Bueno, ahí está el punto. Esta singularidad del lugar obliga al Estado a intervenir de forma inteligente. El Estado puede, y de hecho debe, condicionar la entrada de ese capital transnacional. Puede exigir transferencia real de tecnología, imponer regalías fuertes y usar esa renta para organizar el desarrollo e irradiarlo a las regiones adyacentes. Esa selectividad territorial es una fuerza productiva inmensa. Pero claro, si el Estado sabe gestionarla. Es un gran sí. Y creo que esa interpretación tan optimista de la especificidad del lugar olvida convenientemente el costo social inherente. Un costo que la misma geografía crítica de la que Santos es parte se encarga de denunciar constantemente. Yo no ignoro el costo social. Pero lo minimizas como una transición. Al utilizar el pensamiento de Santos, no podemos ignorar la severa advertencia de analistas que trabajan en su misma línea, como María Laura Silveira. Ella es categórica respecto a esta selectividad territorial. O sea, sí, es indiscutible que ciertos enclaves se modernizan a un ritmo vertiginoso cuando entra el capital global a áreas que antes estaban marginadas. Pero ¿cuál es el mecanismo real de esa inversión en el territorio? Pues, la inyección directa de capital en infraestructura, nueva tecnología y, por supuesto, empleo directo e indirecto. Y simultáneamente, la destrucción casi quirúrgica de la matriz social local. La consecuencia paralela, y esto es comprobable con cualquier censo poblacional latinoamericano desde la década de los 70, es que a medida que entra este capital altamente selectivo, la pobreza general estructural no cesa de aumentar. Y además adquiere un rostro urbano. ¿A qué te refieres con un rostro urbano? Déjame explicarte cómo funciona esta hiperespecialización extractiva en la práctica. Cuando un lugar en América Latina se vuelve, digamos, único e invaluable para el capital global, generalmente se lo convierte de facto en un territorio de sacrificio. Llamarlo territorio de sacrificio me parece una hipérbole. Estamos hablando de enormes complejos agroexportadores y mineros que, te guste o no, generan la inmensa mayor parte de las divisas nacionales que sostienen a esos países. Divisas que no se quedan en el lugar donde se extraen. Ese es el problema. Veamos el mecanismo físico en la geografía. Hablemos de los gigantescos monocultivos de soja en el cono sur, en la región pampeana, por ejemplo. Un motor económico indudable. Se implanta un paquete tecnológico súper avanzado que incluye semillas transgénicas patentadas y agrotóxicos en extensiones de tierra masivas. Esto, desde el punto de vista del capital, es sumamente eficiente porque requiere muy poca mano de obra humana, pero muchísimo dinero por adelantado. Es agricultura de precisión. Así la llaman. Pero, ¿qué pasa con los pequeños productores locales? No pueden competir con esa escala. Terminan ahogados por las deudas, venden o directamente pierden sus tierras. Y la economía regional tradicional, que solía ser diversificada y dar empleo a mucha gente, simplemente desaparece. Esa red histórica de solidaridad local se destruye. Y entonces, ¿a dónde van todas esas familias desplazadas por el agronegocio? Migran a las áreas urbanos. Es el proceso de urbanización que hemos visto en todo el mundo en desarrollo. Pero migran masivamente y sin recursos hacia los márgenes de las grandes ciudades latinoamericanas. Crean inmensos cordones de exclusión. Las favelas en Brasil, las villas miseria en Argentina, las poblaciones en Chile. La famosa singularidad del lugar moderno significa una rentabilidad astronómica, sí, pero para unos pocos conglomerados corporativos internacionales y una marginación urbana obligada para la gran mayoría que fue desplazada del campo. O sea, entiendo tu punto sobre la concentración de la tierra y la migración urbana, pero no me convence en absoluto esa línea de razonamiento porque asume que el Estado está completamente inerme, como si estuviera cruzado de brazos frente al capital financiero o agroindustrial, lo cual es una visión muy fatalista y paralizante del espacio político. No digo que esté cruzado de brazos, digo que está capturado por esos intereses. Si analizamos con rigor la reestructuración económica reciente de la región, vemos que el Estado no ha desaparecido como soñaba la utopía neoliberal ortodoxa de los años 90. Al contrario, el Estado ha evolucionado y se ha adaptado. ¿Evolucionado hacia qué?
hacia ser un simple administrador colonial moderno? Hacia un gestor muchísimo más complejo. Se ha convertido en el articulador vital entre esa fuerza arrolladora del mercado global y las necesidades apremiantes de la sociedad local. E incluso reconociendo las profundas asimetrías de poder internacional, los estados en América Latina han diseñado e implementado políticas públicas que son de vida o muerte. Algunas sí, no lo niego. Han establecido legislaciones de contenido nacional para obligar a usar proveedores locales. Han puesto regulaciones de impacto ambiental donde antes no había nada. Y sobre todo han creado inmensas redes de seguridad social. Pensemos en los programas de transferencias monetarias condicionadas. El Bolsa Familia en Brasil, por ejemplo. Esos programas sacaron a decenas de millones de la pobreza extrema en la primera década de este siglo. Es cierto. Tuvieron un impacto social importante en su momento. ¿Y de dónde salió el dinero estatal para financiar esa red de seguridad sin precedentes? Precisamente de la redistribución impositiva de esa renta generada por la selectividad territorial exportadora que tú tanto criticas. Una redistribución que, si miras los números macroeconómicos, son apenas migajas en comparación con la masiva fuga de capitales legales e ilegales hacia paraísos fiscales. Pero es acción estatal material y efectiva en el territorio. Salva vidas. La integración regional y la firmeza institucional de los estados siguen siendo los vehículos prácticos, los únicos que existen ahora mismo, a través de los cuales las sociedades latinoamericanas pueden disputar su porción de la riqueza mundial. Si abandonamos el esfuerzo de la integración y renunciamos al rol regulador del Estado, ahí sí la fragmentación sería total y absoluta. El Estado hoy actúa como un filtro, amortigua, regula y negocia. Es un argumento muy convincente desde la teoría política. Pero, a ver, ¿has considerado la profundidad real de la sumisión financiera a la que estamos atados? Y esto lo expone paradójicamente un propio titán de ese mercado global, como George Soros. George Soros. Sí. Cuando él habla y analiza las crisis del capitalismo global, su visión desde las entrañas mismas del monstruo financiero desmonta completamente este mito esperanzador del Estado gestor y regulador que propones. Soros habla desde la lógica de la especulación financiera internacional. ¿Cómo traduces eso a la política territorial concreta de un Estado soberano latinoamericano? Se traduce de una forma brutal, en que la gestión del gran dinero subordina de manera absoluta cualquier otra consideración, ya sea soberana, ecológica o de política social local. Soros habla de un concepto sociológico clave aplicado a las finanzas, que es la reflexividad. Ajá, la interacción entre las percepciones y los fundamentos económicos. Exactamente. Pensemos en cómo funciona esto en nuestra región. Es básicamente una profecía autocumplida a escala macroeconómica. Si los grandes fondos de inversión globales en Nueva York o Londres de repente creen, e insisto, a veces basados en un simple rumor, en una calificación de riesgo arbitraria o en un claro sesgo ideológico, creen que un país latinoamericano va a tener problemas para pagar, empiezan a retirar todo su capital especulativo casi al instante. Cierto, la volatilidad y el pánico financiero de los capitales golondrina es real. Lo vimos en los 90 y los 2000. Pero los estados tienen bancos centrales precisamente para intervenir y suavizar esos choques. Grandes fondos de cobertura de Wall Street. Al retirar los capitales masivamente, la moneda nacional se devalúa de forma brutal. Al devaluarse, la inflación interna se dispara, el poder adquisitivo se desploma y, efectivamente, el país entra en un colapso económico real. Ya. La pura creencia infundada de los inversores allá lejos creó la realidad trágica aquí en el sur. Y te pregunto, ¿dónde está el poder de tu estado gestor o tu filtro regulador ahí? Está completamente paralizado observando la pantalla. Y esto se cristaliza de forma permanente en la herramienta de sometimiento más perfecta y duradera jamás creada por el sistema financiero, que es la deuda externa. Bueno, a ver, la emisión de deuda soberana es un instrumento de apalancamiento financiero bastante estándar en cualquier economía moderna del mundo. Todos los países tienen deuda. En el mundo desarrollado del centro, tal vez funciona así. Pero en América Latina, como detallan brillantemente analistas económicos como Elizabeth Aguilar o el propio Aldo Ferrer, la deuda no es un simple instrumento de crédito. La deuda es un dispositivo geopolítico estructural de disciplina macroeconómica permanente. ¿Disciplina en qué sentido? Funciona así.
El país cae en crisis por esa misma volatilidad financiera que hablábamos. Para no quebrar y no caer en default, acude desesperado como prestamista de última instancia al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Y el FMI le presta dinero, claro que sí, pero bajo estrictos condicionamientos estructurales. El famoso consenso de Washington. Que exige reformas. Exige sumisión. Te dicen, te presto los miles de millones, pero a cambio tienes que privatizar tus empresas estatales estratégicas, tienes que recortar brutalmente el presupuesto de salud y educación pública y tienes que flexibilizar tus leyes laborales para, paradójicamente, atraer más de ese capital extranjero que te acaba de abandonar. Desde una perspectiva ortodoxa, son planes de estabilización macroeconómica necesarios para corregir déficits fiscales crónicos que los propios gobiernos generaron. Son planes de sumisión, insisto. Obligan al Estado a destinar proporciones monstruosas de su riqueza nacional, riqueza generada por esa ventaja estratégica de recursos naturales que mencionaste antes, única y exclusivamente para pagar intereses astronómicos, no el capital, los intereses. ¿Es una carga pesada? Es innegable. El Estado termina sacrificando el mantenimiento de su propia infraestructura física y el bienestar de su gente. Así que, no existe tal Estado gestor soberano cuando los ministerios de economía de nuestra región deben auditar sus cuentas trimestralmente y pedir permiso para aprobar sus presupuestos ante unas oficinas en Washington. Lo que tú llamas estabilización e integración es simplemente la gestión sistemática y permanente de la crisis para garantizar que la gran tubería de transferencia de riqueza hacia el norte jamás, bajo ninguna circunstancia, se cierre. Llegados a este punto del debate, y viendo lo profundo de las discrepancias, me parece imperativo sintetizar mi postura. Porque de verdad, creo que corremos el serio riesgo de caer en un determinismo geográfico y económico donde pareciera que no hay salida posible para la región, y yo me niego a aceptar eso. No es determinismo, es leer el mapa de la realidad, no el de los deseos. Entiendo y valoro profundamente la disección anatómica, casi quirúrgica, que haces sobre las asimetrías de poder. De hecho, autores clásicos y fundamentales en la geografía como Ricardo Méndez y Fernando Molinero han descrito maravillosamente bien cómo los espacios rurales se desequilibran frente a la globalización. Han explicado cómo se construyen estas bases económicas dependientes del exterior en nuestra región. No estoy ciega ante eso. Todo eso es absolutamente real. Es real y, perdona que te interrumpa, pero es la estructura material misma de nuestro espacio americano hoy. No es una anomalía pasajera. Sí, de acuerdo. Pero mi argumento central persiste a pesar de eso. La agencia política y espacial de nuestras sociedades, de nuestros gobiernos, existe. Es un músculo que se puede ejercitar. A pesar del capitalismo global impone condicionantes financieros formidables, a pesar del peso abrumador y muchas veces injusto de las deudas externas, y aunque la hegemonía histórica del centro ha delineado el tablero en el que jugamos, la acción del Estado y los intentos tenaces de integración regional no son gestos vacíos o inútiles. El cambio estructural y la adaptación constante e inteligente, como argumenta Francisco Alburquerque, siguen siendo las herramientas más pragmáticas que tenemos a mano. Herramientas que, y me veo obligado a repetir, operan siempre dentro de una jaula muy estricta diseñada y controlada por otros. A través de la cooperación se puede romper. Frente a esa fuerza aplastante de la globalización corporativa, la estrategia de forjar alianzas interregionales, negociar como un bloque unificado y aprovechar estratégicamente, y repito, estratégicamente, la inmensa selectividad territorial que nos da poseer las mayores reservas de litio, de cobre, de agua dulce o la mayor biodiversidad del planeta, representa el único camino transitable hacia adelante. Es un camino imperfecto, por supuesto. A menudo es frustrante y sumamente asimétrico en sus resultados a corto plazo, pero permite perseguir desde el Estado un desarrollo tangible para millones de personas. Rendirse a la idea derrotista de que somos meros peones atrapados en una trampa de reflexividad financiera y en un sistema mundo inamovible es simplemente negar la resistencia histórica y la asombrosa capacidad de transformación social que siempre ha caracterizado a los pueblos de América Latina. Bueno, respeto esa visión esperanzadora, pero mi síntesis se sostiene precisamente en el rigor de no confundir jamás las aspiraciones políticas loables
con la muy fría y dura materialidad de la geografía y la economía que habitamos. Te escucho. No podemos hablar seriamente de un desarrollo real en el territorio, ni de una verdadera hermandad o integración mientras nos neguemos a ver lo evidente, que el espacio americano está fracturado y no por accidente, sino intencionalmente, por un diseño geopolítico superior. Wallerstein y Amin son sumamente claros en su diagnóstico del presente. Estamos atravesando un momento histórico de declive hegemónico estadounidense y de profunda crisis sistémica global. Y eso, lejos de darnos respiro, hace que el centro sea aún más agresivo y despiadado en su necesidad urgente de extracción periférica. Entonces, desde tu perspectiva, ¿crees que absolutamente toda política pública de integración actual es irrelevante? ¿Todo esfuerzo es en vano? Creo que, salvo contadas y honrosas excepciones muy locales, las actuales grandes infraestructuras jurídicas y físicas de integración, y me refiero a los grandes oleoductos, las hidrovías continentales, los corredores bioceánicos y, por supuesto, los tratados de libre comercio. Todas esas infraestructuras están diseñadas casi en su totalidad para lubricar y acelerar las cadenas de suministro corporativas del norte, no para unir comercial y socialmente a los pueblos del sur. Una visión muy sombría de la infraestructura. Es que la histórica división internacional del trabajo sigue firme como una roca. Hoy, en el siglo XXI, seguimos exportando naturaleza bruta e importando valor agregado y tecnología. Seguimos precarizando la vida local de nuestros trabajadores y asumiendo sobre nuestros ecosistemas todo el daño ecológico y la contaminación de ese intercambio desigual. Una verdadera geografía crítica, si es que vamos a hacer honor al término, exige que reconozcamos que la fragmentación es, paradójicamente, la principal y más efectiva herramienta de dominación de esta era globalizada. Ya veo. Aceptar estas pequeñas reformas o estas limosnas cosméticas como si fueran victorias de cambio estructural es simplemente conformarnos. Es legitimar de manera pasiva un orden mundial que condena a nuestro continente a subsidiar eternamente el nivel de vida de quienes nos subordinan. Bueno, creo que ambas perspectivas, expuestas con tanta pasión hoy, demuestran de manera innegable que la geografía de América no es simplemente un mapa estático y aburrido, colgado en la pared de una escuela. Es el reflejo material, vivo, a veces intensamente conflictivo y otras veces esperanzador, de estructuras sociales, económicas y financieras operando en una permanente tensión. Y las posturas que hemos debatido evidencian por qué es tan vital que vayamos más allá de la superficie de los titulares o de las noticias económicas diarias. Coincido plenamente contigo en esa conclusión. Considerar seriamente estas múltiples perspectivas, desde analizar las minucias de los mecanismos de endeudamiento del FMI hasta comprender las macroteorías de centro-periferia, no debilita nuestro análisis territorial. Todo lo contrario, le otorga el rigor científico necesario para no caer en simplismos. Y sin duda queda muchísimo más por explorar porque la realidad es dinámica. Cada vez que el capital global estornuda o cambia su enfoque productivo o tecnológico, la geografía local latinoamericana sufre una mutación profunda. Exactamente. O sea, al principio de nuestra conversación hablábamos de cómo solemos esperar instintivamente fronteras perfectas y líneas sólidas y estables en los mapas políticos, ¿no? Sí, la ilusión del orden. Claro, pero a medida que hemos ido diseccionando a lo largo de este intercambio cómo funcionan en la práctica los flujos masivos de dólares, la expansión indetenible de los agronegocios sobre los bosques, el peso asfixiante de las deudas externas y la hiperespecialización tecnológica en puntos muy concretos del continente, nos damos cuenta de algo clave, que esas líneas negras divisorias tradicionales son apenas un espejismo jurídico. Totalmente. El verdadero territorio de nuestro continente está siendo redibujado, borrado y vuelto a trazar en tiempo real por el choque incesante entre el apetito del mercado global y la resistencia o complicidad de los estados locales. Y esas nuevas líneas invisibles, a diferencia de la simple tinta impresa en un papel, tienen consecuencias definitivas y muy reales en la vida diaria de millones y millones de personas. Así es. Nos despedimos agradeciendo profundamente su compañía en este análisis. Dejamos en manos de cada oyente, como siempre, la gran responsabilidad intelectual de confrontar estos argumentos que presentamos hoy.
Les invitamos a observar críticamente su propio entorno, su propia geografía cotidiana, y a formar su propio juicio fundamentado sobre el complejo, asimétrico y turbulento futuro de la integración americana. Hasta nuestro próximo intercambio de ideas.